responde a la realidad que están viviendo millones de mexicanos. Por esa razón, Movimiento Ciudadano, con toda la autoridad moral de ser el único grupo parlamentario que votó en contra de toda la reforma hacendaria, porque hay que señalarlo, el terrorismo fiscal está basado en el Código Fiscal de la Federación y nosotros votamos en contra de ese código que hoy permite este acto irresponsable, este acto que viola las garantías individuales de los mexicanos que está realizando el SAT al difundir la lista de supuestos contribuyentes que no han cumplido con sus obligaciones fiscales y por otro lado encubriendo a los grandes contribuyentes que son beneficiados de un régimen fiscal de privilegios y que debiese también, si se apega a lo que dice el Código Fiscal de la Federación, debiese precisamente el SAT de difundir a todos aquellos a los cuales les ha otorgado condonaciones o cancelaciones de créditos fiscales. Por esa razón, nosotros planteamos como un punto de acuerdo que el SAT baje la lista que tiene actualmente en su portal hasta que no sea revisada escrupulosamente para que no haya todas las inconsistencias que se han denunciado, que se funde y motive, que se respeten los derechos constitucionales de todos los contribuyentes y que en su caso de publicarse con estos criterios que señalamos, también se dé a conocer la lista de las condonaciones fiscales. Esto fue turnado a comisiones. El otro punto de acuerdo que presentamos es el relativo al problema que se está viviendo hoy en día de los incrementos de los precios en alimentos ocasionados por la reforma hacendaria. Como es del conocimiento público, a raíz de las modificaciones fiscales se ha desencadenado la reetiquetación de productos y hay en los hechos un incremento notable de artículos de la canasta básica alimentaria y hay una gran irresponsabilidad. Por eso saludamos hoy con no feliz año nuevo, sino felices nuevos impuestos cuando hicimos uso de la tribuna. Estaban agendados el tema del metro, estaba agendado el tema de la política, de la situación política del país. Sin embargo, advertimos que hubo un acuerdo entre los grupos mayoritarios precisamente para cerrar la sesión sin discutir estos temas, porque pareciera que no quieren tomar en cuenta los temas que realmente le preocupan a millones de mexicanos, que son los aumentos a la gasolina, los aumentos a los impuestos, el terrorismo fiscal y toda la cadena de agravios que se vienen suscitando a partir de este gobierno. Entonces, esto lo queremos comentar. Nosotros vamos a insistir en ello, en que el SAT no se convierta en una oficina de terrorismo fiscal y además de una oficina de privilegios fiscales para los grandes contribuyentes omisos. Queremos destacar también que la tolerancia y la falta de cuidado que se tuvo en la reforma hacendaria ha propiciado que se aumenten diferentes productos como cereales, como el pan, como la mantequilla, como el chocolate, es decir, no solo son alimentos chatarra, sino son todos los alimentos que tienen un contenido calórico que está en los supuestos que reformaron y entonces está afectando a mucho más productos de los que originalmente iba dirigida esta supuesta reforma fiscal. Es, insistimos, recaudatoria, terrorista, desproporcionada e ineficaz. Y sin embargo, insistimos, estos partidos no quisieron entrarle al debate porque para ellos este inicio tan lamentable para millones de mexicanos no se ha dado y por eso hablamos que más de una cuesta de enero, estamos hablando de una cuesta sexenal. Ya es la película que se vive en este sexenio
de imposiciones, de agravios, de pérdida de derechos y de mayores impuestos para los mexicanos. Estamos a sus órdenes si hubiera algún comentario o pregunta. Sí, diputado Mejía, buenas tardes. Dos preguntas. Decía el diputado Villarreal que sugirió que ustedes y el PT acompañan este recurso de inconstitucionalidad contra la reforma hacendaria. ¿Cuántas firmas aportará la bancada de Movimiento Ciudadano y en qué parte de la reforma hacendaria se inconformarán? ¿Contra qué partes? Decía el diputado Villarreal, hablaba como ejemplo del IVA en la frontera, pero saber si algunas otras disposiciones se van a inconformar y si van ustedes con el PAN en esto, como decía el propio Villarreal. La siguiente pregunta es, ayer el senador Barbosa anunciaba que ahora sí van a buscar a Andrés Manuel López Obrador para reunificar a las izquierdas, y si en ese esfuerzo van ustedes también, si están de acuerdo en que pues tras el fracaso de la estrategia para defender el asunto energético, pues ahora sí habrá que reagrupar a la izquierda. Serían mis preguntas. Gracias. Bueno, por un lado señalar que Movimiento Ciudadano es el único grupo parlamentario que se opuso a todos los ordenamientos de la reforma hacendaria, al Código Fiscal que consagra el terrorismo fiscal, desde luego a la Ley de Impuestos sobre Productos y Servicios, a la Ley del IVA, a la Ley de Coordinación Fiscal y sobre todo, esto es muy importante, a la Ley de Ingresos, que abre la puerta a los gasolinazos, al endeudamiento excesivo, como el que estamos ya padeciendo en el país. Hay un conjunto de diputados de diferentes partidos, no es nada más el PAN, que estamos juntando las firmas necesarias para presentar una acción de inconstitucionalidad contra diferentes impuestos que se aprobaron con la reforma hacendaria. Tendríamos hasta fines del presente mes para juntar las firmas que se requieren para presentar este recurso legal, y ahí pues varios diputados de Movimiento Ciudadano estamos coincidiendo. Yo podría prácticamente decir que será excepcional si alguno no la firmara, pero no es una iniciativa del PAN, es una iniciativa de varios diputados de diferentes partidos que estamos coincidiendo en impugnar estos impuestos. Pero nosotros queremos adelantar que de igual manera vamos a insistir en el tema del SAT, que está agraviando a millones de mexicanos porque está generando una infamia pública sobre empresarios, sobre personalidades a los cuales ya los está tachando de evasores sin poder defenderse, y para nosotros es un tema que no es menor y que vamos a seguir insistiendo en que haya claridad, que haya transparencia y que haya respeto. Por otro lado, en cuanto al tema de la unidad, nosotros siempre hemos estado en ese canal. Cuando se constituyó la legislatura, incluso se planteó un frente legislativo progresista de las izquierdas, donde estábamos nosotros trabajando. Quien se corrió al pacto pues fue el PRD. Qué bueno que estén reconsiderando su postura, pero evidentemente ahí también ellos aprobaron los impuestos, hay que decirlo. Tendrían que haber un acto también de reconocimiento y modificar esto. Ojalá que con la acción de inconstitucionalidad que diferentes legisladores estamos impulsando, haya legisladores del PRD que se sumen, porque si algo está agraviando hoy en día a los mexicanos es esta avalancha de nuevos impuestos, impuestos a los alimentos, impuestos a las mascotas, impuestos a las personas físicas. Entonces esperamos que algunos legisladores del PRD, si es genuino este interés de volver a coincidir, lo hagamos. Y por otro lado también el tema de la reforma energética, porque nosotros hemos hablado y no dejamos de subrayarlo en un ejercicio de autocrítica que debe haber, que el Pacto por México fue la llave de la reforma energética. A partir del Pacto por México, el gobierno empezó a construir las condiciones para dar esta puñalada trapera al pueblo de México con la aprobación de la reforma energética. Nosotros vamos a seguir luchando con las leyes secundarias para nulificar esta reforma,
y vamos a emprender también la ruta política y la ruta legal para tratar de echar abajo esta traición a la patria. Dos precisiones nada más. ¿Cuántas firmas se necesitan? Decía Villarreal que son 266 y usted sabe cuántas tienen hasta este momento, y esta intención de ahora sí buscar a Andrés Manuel López Obrador pues para cuestionar más el movimiento de izquierda que se quiere implementar. Bueno, ahí sí, efectivamente son 166 firmas, se requiere ese número para poder suscribir el recurso, ya estamos muy cerca de ese número, yo creo que lo podemos completar ya con los legisladores del PRD, sin duda, vamos a ver si es genuina su… Yo creo que van aproximadamente 140. ¿Qué temas específicos van a impugnar aparte del IVA, de la homologación del IVA? Son los impuestos también a los maquiladores, es el impuesto también a las mascotas, es el impuesto también, en nuestro caso también queremos que se revise el 8% a los impuestos a los alimentos, porque está haciendo la vía para que comerciantes voraces como Walmart, por ejemplo, estén reetiquetando los precios, y los anuncios hoy prácticamente están poniendo que los aumentos son genéricos y ya afectaron a millones de mexicanos que hicieron la primer despensa del año, porque Profeco fue negligente, el procurador de Profeco fue negligente y ya ha ahogado el niño a tapar el pozo, cuando ya cadenas comerciales que han sido privilegiadas por el gobierno, que tienen un trato fiscal preferente, que están en la lista de las 400 empresas, ya le encajaron el diente al pueblo de México. Entonces Profeco ha sido irresponsable, hay que señalarlo. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a esperar que la acción de inconstitucionalidad sea profunda. Hay la decisión política en el documento que nosotros vamos a procurar que ustedes lo tengan también, vamos nosotros a que sea una acción de fondo, que evidentemente sabemos que habrá temas donde no habrá coincidencia con otros legisladores, pero en todo lo impositivo debe revisarse. Esto es la propuesta de Movimiento Ciudadano. Y por otro lado, pues siempre es saludable la unidad, evidentemente tiene que estar Andrés Manuel López Obrador, tiene que estar Cuauhtémoc Cárdenas, tiene que estar desde luego también Marcelo Ebrard, tiene que estar Dante Delgado, tiene que estar Ricardo Monreal como nuestro coordinador parlamentario, es decir, todos aquellos que tienen una representatividad en las fuerzas progresistas para dar esta lucha. Evidentemente que nosotros como Movimiento Ciudadano tenemos, insistimos, la autoridad de que en los peores momentos, en los momentos más difíciles, nadando contracorriente, siempre hemos manejado una misma propuesta. Pero es bienvenido, es de sabio rectificar, y esperemos que con esta acción de inconstitucionalidad varios legisladores del PRD también se sumen. Sí, buenas tardes, felicidades, diputado. Gracias. Una pregunta nada más sobre el tema de fiscal. En el pasado Congreso del Colegio de Ingenieros Civiles de México, ellos presentaron una carta, estaban muy molestos porque exhibieron la carta de la Secretaría de la Función Pública, en donde le decía a todas las secretarías de Estado que suspendieran los pagos a los proveedores y que ya no se les iba a pagar, y pues que cada quien se rasque con sus propias uñas. Su servidor tiene una copia de una carta de la Secretaría de Hacienda también en lo mismo, en el mismo tenor que se le dieron a los proveedores, diciendo lo mismo: pues te debo pero no te pago, y si me demandas pues te vas a enfrentar al SAT. La pregunta va en este sentido: hay lista negra, se exhibe a gente del año pasado cuando la ley dice que debe ser de a partir del 1 de enero a la fecha, pero está exhibiendo a gente del año pasado. Pero en esa lista negra no puede entrar el SAT, por ejemplo, con lo que está haciendo con proveedores, con lo que le estoy mencionando. ¿Qué pueden hacer ustedes los legisladores, o el SAT y Hacienda pueden irse impunes, impunes entre comillas, ¿no?, con esta situación? Y la segunda, ¿qué pueden hacer ustedes? Porque yo lo comenté mucho a los responsables de la Comisión de Hacienda, el portal del SAT no funciona, aquí muchos incluso hemos tratado de hacer nuestras declaraciones aquí. Es cierto. Y nos piden Explorer del año 2010 para atrás, cuando ya estamos en el 2014, se lo comenté yo a Luis Videgaray en su momento y se molestó muchísimo. ¿Qué pueden hacer ustedes como legisladores también ante esta situación de que no se puede pagar impuestos porque
el sistema del SAT es, lo voy a decir literalmente, es una porquería, ¿no? Gracias. Sí, efectivamente, el SAT no puede ser el ariete fiscal del gobierno para estar persiguiendo gente, a los que no son favoritos del régimen. O sea, nosotros queremos que el SAT verdaderamente le sirva al país, y en ese sentido nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón, que se revisen las listas negras, que se cumplan con las garantías individuales y que en todo caso se incluya los créditos fiscales que han sido condonados para que no haya privilegios fiscales en el país, es decir, que haya un régimen tributario en términos de la Constitución, proporcional, justo y que contribuya a financiar los gastos públicos. Pero lo que comenta es muy cierto. Ayer precisamente me reuní con unos empresarios y comentaban que los servidores del SAT están saturados, que no hay capacidad tecnológica para soportar toda la avalancha de nuevos requerimientos fiscales que hay, y en ese sentido pues nos parece perverso que por un lado se endurezca y por otro lado pues se haga nugatorio la posibilidad de que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones. Nosotros tomamos nota, lo vamos a señalar también, porque tiene que haber facilidades para que tributen los contribuyentes, y por otro lado no puede haber esta opacidad o esta gran discrecionalidad. Y en el tema del subejercicio fiscal inducido, evidentemente todavía está pendiente saber qué pasó en el 2013, por qué se retardó el ejercicio del gasto, por qué se generó este subejercicio y que impactó finalmente en el crecimiento económico. Estamos esperando que confirmen las cifras, pero todo apunta a que si bien nos va, vamos a crecer al 1%, y ya Hacienda nuevamente vuelve a lanzar las campanas al vuelo, hablando otra vez de que vamos a crecer al 4%. Eso es francamente irresponsable. Pues la realidad es que, insisto, fue precipitado y fue con un afán de sembrar terror y miedo, y pues en esa lista hay de todo, ¿no? Evidentemente que lo que no hay son a los grandes privilegiados, eso sí no están. Muchas gracias. Buenas tardes. Nada más preguntarle, ¿cuál será la principal argumentación de esta acción de inconstitucionalidad? El diputado Villarreal decía que es el obstáculo que se está poniendo a la competitividad. ¿Cuál otro argumento? Bueno, el artículo 34 establece que los impuestos deberán ser proporcionales, deberán ser equitativos para contribuir al gasto, y nos parece que hay un desequilibrio, no hay justicia tributaria. Por otro lado, hay efectivamente una reforma que se aprobó en esta legislatura, que se establece la competitividad como un principio constitucional, y tenemos, por ejemplo, que esto no se logra en las fronteras del país, que compiten en condiciones muy desiguales frente al comercio del otro lado de la frontera. Entonces me parece que hay suficientes argumentos para echar abajo esta reforma. Aquí el tema no es de derecho o de justicia constitucional, el problema es que pues, nuestro poder judicial pues, es parte del entramado de poder en el país. Entonces esperemos que la Corte en su momento pues, actúe como un tribunal constitucional y no como una red de protección del gobierno federal para seguir imponiendo estos tributos que son gravosos para la mayoría de los mexicanos y que están generando los excesos que ya se ven a partir del 1 de enero. Muchas gracias.